Hola muchachos, espero que estén todos bien, siempre cuidándose, tomando las medidas de bioseguridad que debemos de mantener, ser disciplinados como gente educada que somos, porque a veces la ignorancia nos lleva al fracaso, entonces seamos educados. Hoy comparto con ustedes este tema, tipología textual. Espero que le puedan entender y que podamos hacer este trabajo muy eficientemente. Atentos entonces. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿a qué llamamos tipología textual? ¿Ya lo pensaron? Piensen, ¿tienen una idea? Desde el momento decimos tipología textual, imagino que entendieron que son tipos de texto. Una tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos textos. La clasificación más comúnmente aceptada en los trabajos de lingüística del texto es la que distingue entre narración, descripción, argumentación, explicación o exposición y diálogo. Estas son las clasificaciones de los textos, ¿oyeron? Por eso tipología textual. Muy bien, están todos atentos, ¿verdad? Aquí en esta imagen se los aclaro mejor, miren, aquí están más claritos los tipos de texto, se llaman prototipos textuales, o los tipos de texto, narración, diálogo, argumentación, descripción y exposición. Cheque, creo que le están entendiendo, ¿verdad? Muy bien, aquí entonces estudiamos cada tipo de texto principal que son los que vamos a estudiar. El texto argumentativo. ¿Qué hace el texto argumentativo? Ofrece. Un texto argumentativo ofrece una opinión razonada. No es que voy a hablar por hablar, tengo que sustentar mi opinión en algo validero, en algo válido. Si es una opinión científica, pues tengo que tener argumentos científicos para poder argumentar, recordando siempre que argumentar es opinar. Por eso dice que ofrece una opinión razonada. Eso es lo que ofrece un texto argumentativo. Así que les decía yo que en esa parte de los periódicos y las revistas que aparecen opiniones, artículos de opinión, son textos argumentativos, son opiniones de las personas sobre un tema del país o un tema internacional. Así es el editorial. Normalmente es la opinión del periódico sobre la realidad nacional muchas veces. Por eso sean argumentativos. Ahora el texto expositivo. ¿Qué hace el texto expositivo? Explica. El texto expositivo explica el tema para ser entendido por otros. Es lo que estoy haciendo yo ahorita, más o menos. Este video lo que tiene son textos expositivos. Cuando leen ustedes los libros de cualquiera de las asignaturas, son temas para ser entendidos por ustedes, ¿verdad? Los estudiantes en ese caso. Esos son los textos expositivos. Solo informan, no argumentan, no opinan, ¿verdad? Sino que informan o forman también. Por el texto narrativo, ¿qué es lo que hace? Cuenta. Un texto narrativo cuenta acontecimientos que han sucedido a personajes. Me imagino que de estos tienen idea porque lo hacemos en la clase o les asigno lecturas de textos narrativos. Novelas, cuentos, fábulas, leyendas relatan acontecimientos o historias que le suceden a personajes. Entonces esos son los narrativos. Ahora veamos entonces cuál es el texto argumentativo. Ya más o menos le doy una explicación cuál es. El texto argumentativo es aquel que tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado. Si lee un texto argumentativo, se van a dar cuenta que el propósito es que usted como que acepte esa opinión de esa persona, ¿verdad? Como que usted le dé valor o esté de acuerdo con él. Siempre tenemos que tomar en cuenta que las personas no opinamos siempre igual, pero debemos de ser tolerantes con las opiniones que los demás tienen. Ese es el texto argumentativo, ¿verdad? Su propósito es justificar, convencer, persuadir a otros sobre un criterio. Ahora veamos
¿Cómo pueden ser los textos argumentativos? Los textos argumentativos también tienen una clasificación. Veámoslo ahora. Los textos argumentativos pueden clasificarse por definición, por deducción, causa y efecto, evaluación, falacias, conceder y refutar, ejemplificar, citar una autoridad experta o de analogía. Cuando digo citar una autoridad experta es que puedo dar una opinión sobre un criterio de una persona experta en ciencia, por ejemplo, un científico, en teología, cuando son personas que se han especializado en el área de la teología, normalmente son personas religiosas, ¿verdad? Y cuando es conceder y refutar, cuando escribo un texto argumentativo, concediéndole la razón a otro, pero al mismo tiempo refutando algunos puntos de vista. De causa y efecto es que doy opinión sobre el efecto que ha ocasionado algo anterior. Algo ha ocasionado un efecto, entonces doy mi opinión, entonces estoy dando un texto argumentativo de causa y efecto. Y también encontramos que dice aquí falacias. Ustedes tienen que entender que falacias quiere decir cuando son argumentos falsos, porque las falacias son falsedades. Ojalá que me vayan entendiendo. Y hoy vamos a ver ahora cómo organizo un texto argumentativo. Son esos. Pero antes de eso estudiamos la estructura del texto argumentativo. ¿Cómo lo vamos a hacer un texto argumentativo? Bueno, lo primero tiene una tesis inicial donde se debe formular de forma clara la idea fundamental que se quiere defender. Es la primera parte del texto. Ahí más o menos ya de entrada digo mi opinión sobre un tema en que quiero opinar. Si leen ustedes un texto en la opinión personal que aparece en las revistas, en los periódicos o el editorial, de entrada se sabe de qué va a hablar los demás párrafos. Está la tesis ahí entonces. Luego va un desarrollo argumental, donde se exponen los asuntos y las justificaciones, donde se pueden incluir citas textuales que servirán para defender la idea fundamental. Aquí es donde desarrollo el tema, argumento, doy mi opinión crítica y puedo incluir citas textuales de otro autor en lo que voy escribiendo mi texto argumentativo. Y como todo texto, debe tener una conclusión o síntesis que dará lugar al cierre del texto argumentativo. No se puede quedar en el aire. Al final tengo que concluir con algo de verdad que sea impresionante sobre todo lo que escribí. Ahora, miremos los tipos de argumentación que vamos a estudiar hoy. Primero, la argumentación por analogía. ¿Cuál es la argumentación por analogía? Pues la argumentación por analogía se refiere a aquellos razonamientos en los que se formulan conclusiones a través de la comparación con otras situaciones similares. Esto se puede esquematizar bajo la siguiente fórmula. Miren, X es B, porque X es como A y los A son B. ¿Cómo sería eso? ¿Le entienden? Bueno, más fácil, aquí está el ejemplo. Este joven es mentiroso, como los políticos, porque los políticos son mentirosos. Eso sería una argumentación por analogía. Estoy comparando a un muchacho, digamos, con un político y le estoy dando, ¿qué les estoy comparando? Que son mentirosos. Ahí entonces una analogía es una comparación que hago de una cosa con otra, ¿verdad? De un razonamiento con otro. ¿Cuál es la argumentación causal o de causa y efecto? La argumentación causal o de causa y efecto se basa en el análisis de los posibles efectos que puede tener una acción o una situación determinada. Ejemplo, la mayor causa de la pobreza en nuestro país es la corrupción. Entonces estoy decidiendo yo que la pobreza es causada por la corrupción. Entonces, la causa es la corrupción y el efecto es la pobreza. Cuando hago ese tipo de relación, estoy haciendo un argumento de causa y efecto o argumento causal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que les he explicado? Van a explicar lo que es la tipología textual, ahí está al principio. Enlistan los prototipos textuales, solo el nombre. Dibujen el diagrama con los tipos generales de texto, que tengo titulado como texto, y esta argumentación, ¿verdad? Explicación y narración, ese es el que van a dibujar ese diagrama. Van a explicar la estructura de un texto argumentativo, aquello de tesis, desarrollo argumental y conclusión, brevemente me lo explican.
Explica los textos por analogía y de causa y efecto, cada uno, también resumido. Y lo más importante, van a escribir un texto argumentativo de causa y efecto con el tema servicios hospitalarios y COVID-19 en nuestro país, es decir, una opinión suya, muy personal, porque nadie opina igual, le voy a decir, ni escribe igual, sobre este tema. ¿Qué les parece a ustedes en la situación que está viviendo el país con este COVID-19 y los servicios hospitalarios? De causa y efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto que estamos pidiendo? Espero que hayan entendido cómo van a hacer su trabajito. Buena suerte. Si no entienden algo, me escriben al privado. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones, muchachos.